estas tres palabras: perimenopausia, menopausia y posmenopausia. Bienvenidas a Sin Reglas, un podcast donde aprenderemos sobre los diferentes temas que nos envuelven en esta etapa de nuestras vidas. Somos Lao y Vale y queremos romper las reglas juntas. Iniciemos este nuevo episodio ya. Cuando pensamos en menopausia, hablamos de bochornos, de cambios de humor e insomnio. Pero muy pocas mujeres saben que los estrógenos también ayudan a proteger nuestros vasos sanguíneos. Y cuando disminuyen, cambia mucho más que nuestro ciclo menstrual. Las piernas pesadas, la hinchazón, las varices, los calambres o incluso un mayor riesgo cardiovascular pueden estar relacionados con estos cambios, y hoy vamos a entender qué ocurre realmente con nuestras arterias y venas después de los 40. Bueno, tenemos datos muy interesantes, ¿vale? Sí, según el World Heart Federation, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres a nivel mundial. La American Heart Association indica que el riesgo cardiovascular aumenta significativamente después de la menopausia por la caída de los estrógenos, un factor más que encontramos en este transitar. La Society for Vascular Surgery estima que la enfermedad venosa crónica afecta hasta un 40% de las mujeres y este porcentaje crece con la edad y los cambios hormonales. Qué fuerte. Bueno, preséntanos a quién tenemos. Para ayudarnos a entender todo esto, hoy nos acompaña la doctora Gloriana Soto, especialista en cirugía vascular. Doctora, bienvenida a Sin Reglas. Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy emocionada de estar aquí. Ay, nosotras también, doctora. Bueno, y que va a ser parte de nuestro directorio de especialistas próximamente. Vamos ampliando nuestras especialidades que pueden encontrar en el directorio, porque sí, definitivamente esto es muy amplio. Doctora, cuando pensamos en estrógenos lo asociamos al ciclo menstrual, a la fertilidad, pero ¿qué papel cumple exactamente en la salud de nuestras arterias y venas y qué ocurre cuando los estrógenos empiezan a disminuir? Ok, los estrógenos como tal tienen muchas funciones. Una de ellas, y como la principal, es dilatar las arterias, ¿verdad? Entonces, las arterias y las venas también. Las arterias y las venas, los vasitos, tienen como unas antenitas que cuando hay una sustancia que se llama óxido nítrico, entra en contacto con ellas, las ayuda como a relajarse, como a relajar el músculo de la arteria y por ende permitir que la circulación sea más fluida, por decirlo así. Entonces, esto muchas veces se ha asociado con un efecto cardioprotector. Entonces, por eso es que el hecho de tener, menopausias muy tempranas aumenta el riesgo cardiovascular. Claro. Otra de las cosas que hacen los estrógenos básicamente es ayudar a disminuir sustancias que más bien como que nos cierran los vasitos. Entonces, también hay otros receptores que son otras antenitas que hacen esta misma función. Y otras cosas como ayudarnos a disminuir la inflamación en las arterias, en las venas, disminuir el estrés oxidativo, ¿verdad? Como antioxidantes, como un antioxidante natural. Y también ayudarnos a que procesos como aterosclerosis o placa, ¿verdad?, se disminuyan un poquitito. También no es el único factor, ¿verdad?, que nos va a ayudar a protegernos esto, pero sí ayudan como que a disminuir que ciertas células se peguen adentro de la pared del vaso y favorezca que se peguen placas de colesterol o cosas así en los vasos. Wow. ¿Esos cambios ocurren de golpe en la menopausia o van pasando poco a poco a nivel de la perimenopausia, lo que son cambios del sistema vascular? Bueno, es que, digamos, los estrógenos en sí, digamos, la menopausia es la ausencia, digamos, de la regla por 12 meses, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto, bueno, yo todavía no lo he experimentado, pero uno sí lo ve con los pacientes, esto no sucede de golpe, ¿verdad? O sea, la regla como que se empieza a ir, luego vuelve, es como hay una época ahí como incómoda, porque uno no sabe si se fue o si vino. Entonces, esa época usualmente suele llamarse perimenopausia. Ahí todavía hay estrógenos presentes, porque si no, no menstruaríamos. Y ya cuando hay el declive es cuando ya hay una ausencia de regla por 12 meses. Entonces, esto no quiere decir que estos cambios favorecedores de los estrógenos nos van a impactar de inmediato, ¿verdad? Sino que lo que quiere decir es que el vaso como tal se va a ver depletado de ciertos factores protectores, pero no, como les dije, no es la única sustancia que hace este efecto
antioxidante, antiinflamatorio y demás. Pues se podría decir que, por ejemplo, la afectación más importante puede ocurrir ya cuando estamos en menopausia, digamos, ya cuando definitivamente estamos no instaurados. hemos llegado ahí, que antes de eso podríamos en la peri hacer como una prevención a que lleguemos bien ahí. Exactamente. Entonces, por eso también es importante ver, bueno, no sé si más adelante lo vamos a ver, cuándo se instaura el tratamiento hormonal y a qué paciente instaurárselo para prevenir ciertos cambios. Pero digamos que en regla general no va a suceder los cambios inmediatos. O sea, no es como que me quedé sin estrógeno, entonces ya mis venas van a... o me da el infarto mañana. No. O sea, estos cambios van asociados mucho con un estilo de vida. Entonces, hay que tratar de ser muy enfáticos y muy conscientes de cuando vamos a estar, cuando ya tenemos la menopausia instaurada, pues hay que buscar estilos de vida antiinflamatorios, ayudar a activar ese metabolismo, ¿verdad? A tener un ejercicio, porque todo esto va a darnos efectos cardioprotectores, va a darnos efectos antioxidativos y antiinflamatorios que van a compensar un poquito pues esa falta de esos estrógenos. Igual, como todo en la enfermedad arterial y en la enfermedad venosa, todos son hábitos. Entonces, esos hábitos posiblemente no te van a hacer, si tenemos malos hábitos y la ausencia de estrógenos, posiblemente los cambios no los vamos a ver en un mes, ni en 2 meses. Pero en unos años de malas decisiones, sí podemos empezar a experimentar pues, cambios que uno ya nos van a empezar a asustar, ¿verdad? Tanto en enfermedad venosa como en enfermedad arterial. Eso le iba a preguntar, doctora, cuando hablamos del sistema cardiovascular, ¿es lo mismo lo que le pasa a las arterias que a las venas? No necesariamente. Las arterias, bueno, primero hay que diferenciar qué son qué, ¿verdad? Las arterias son vasos que llevan la sangre circulatoria con oxígeno pulsátil, son los vasitos que nacen del corazón y llevan la sangre pulsátil con oxígeno a todos los tejidos, a los órganos, a las extremidades, a todo esto, ¿verdad? Entonces, ellos usualmente, el hecho de que el estrógeno los vasodilate, ¿verdad? Más bien les va a ofrecer un efecto protector y todos estos efectos que les dije, ¿verdad? Cuando vemos que hay un declive en los estrógenos, pues sí, si es una persona que fuma, si es una persona que tiene muy malos hábitos de alimentación, tiene colesterol alto, tiene presión alta, estrés, come mal, duerme mal, tiene un poco de sobrepeso, obesidad, todas estas cosas van a hacer que el endotelio se inflame dentro de la arteria y se empiece a favorecer que se forme placa aterosclerótica. Y entonces esto sí puede generar que eventualmente la persona padezca de enfermedad arterial periférica, que es básicamente un dolor en las extremidades, ya sea caminando o en reposo, por falta de circulación hacia las piernas, que puede poner en riesgo la extremidad, ¿verdad? O problemas de corazón a nivel coronario, ¿verdad? Que el dolor de pecho, ¿verdad? O un infarto, ¿verdad? O inclusive falta de aire o ese tipo de cosas. Entonces, eso sería en cuanto a las arterias. En las venas es un poquito distinto porque sí hay como que el efecto protector de los estrógenos sí ha sido muchísimo más estudiado en las arterias. En las venas no ha sido como objeto de estudio tan incisivo. Qué interesante. Yo creo que es por culpa de los cardiólogos. Todo el mundo siempre estudia la parte coronaria. Nadie nos pone atención a nosotros. Pero... Porque estamos hablando que de venas tenemos un montón y en todo el cuerpo. O sea, ambas son parte del sistema circulatorio. Lo que pasa es que las venas son las que devuelven la sangre al corazón, ¿verdad? Y potencialmente no son, digamos, o sea... Es una enfermedad más insidiosa, es una enfermedad como que va a ir escalando y tal vez no ponga en riesgo tu pierna. Entonces, no es una enfermedad como tan mortal, ¿verdad? Como un infarto o perder una extremidad. Se deja como en entonces, segundo plano. tal vez no ha sido, pienso yo que no ha sido tan estudiada. En cuanto a los estrógenos, sí se sabe 2 cosas. De nuevo, con cierta validez científica, el efecto protector de los estrógenos desde el punto de vista del endotelio en bajar la inflamación, sí es algo importante. Entonces, cuando hay ese declive en la menopausia, entonces sí vamos a tener una disminución del colágeno, de la síntesis del colágeno y de la elastina que le da esa fuerza, ¿verdad?, a las venitas para devolver la sangre. Eso directamente
en la vena. Pero si ya hablamos de cosas como tal vez más alrededor que pueden afectar, se habla en algunos artículos también de pérdida de masa muscular. Ajá. Entonces, también por esto de la síntesis del colágeno y todo esto. Entonces, el hecho de perder masa muscular en la pierna también puede incidir. Así que puede pasar. Claro, porque las venas... no tiene fuerza. Las venas más bien tienen mucha fuerza. Hacen ellas, o sea, ellas devuelven por sí solas la circulación hacia arriba. Pero al no tener, por ejemplo, el corazón como que per se directamente que las impulsa, no quiere decir que no tengan ayuda. Los músculos, principalmente la pantorrilla, cada vez que se contrae, como que las estripa y ayuda a que esa sangre suba. Entonces, entre más masa muscular nosotros tengamos en las piernas, muchísimo mejor va a ser nuestra salud vascular venosa. No. Volvemos a confirmar que hay que cuidar la masa muscular una vez más. Qué dato más bueno. Doctora, y bueno, creo que ya sé por dónde anda porque hablamos mucho de estrógenos y todo esto, pero ¿por qué tenemos más problemas, o no sé si es un mito, las mujeres que los hombres? No, de hecho no es un mito. Las mujeres tenemos de 1.5 a 2 veces más chance de tener enfermedad venosa que los hombres. ¡Qué fuerte! Y de hecho, hasta un 32% de mujeres en la menopausia van a experimentar enfermedad venosa. Claro, porque me imagino que las venas de ellos no dependen exactamente de los estrógenos, tal cual, como nosotras. El efecto hormonal que tiene, no solo es el efecto hormonal, son muchas cosas, pero digamos, el efecto que tiene cíclicamente, ¿verdad? Porque las mujeres somos personas cíclicas, ¿verdad? Entonces hay subes y bajas que tal vez ellos no tienen tanto, pues en su eje hormonal. Hay momentos como del ciclo menstrual donde vamos a tener esos picos de progesterona, esos picos de estrógeno, y esto nos va a afectar directamente en las piernas, porque puede que llegamos a sentir más cansadas las piernas, puede que llegamos a sentirlas como más pesadas y no necesariamente tengamos una enfermedad, porque usted me dice, no, doctora, es que no siempre a mí no siempre me duelen, es como cuando me va a venir la regla. Y es por eso, porque el estrógeno hace que se llene más la sangrecita, se dilaten las venas, y si tal vez lo asociamos también a que estamos cansadas, nos va a venir la regla, no queremos hacer ejercicio y se aumentó también la sangre en las venitas, entonces sentimos más esa pesadez, ¿verdad? Tal vez ahí es donde yo les digo, hay que combatirlo un poquitito con otras cosas, hagamos ejercicio, levantémonos, o sea, usamos medidas de compresión elástica y demás, y usualmente no, esos síntomas no necesariamente son asociados a una enfermedad, son más cíclicos. Pero cuando tomamos anticonceptivos orales, por ejemplo, durante 10 años. ¿Sí? ¡Qué fuerte! Aquí voy a decirle a varias de mis amigas que escuchen este episodio. Es fácil sentirse identificada. Entonces, esos anticonceptivos orales durante 10 años hicieron que al estar, porque lo que hace es eso, estás tomando estrógeno oral, o sea, estás tomando, o sea, estás manteniendo una dosis, depende del anticonceptivo, sí, porque hay algunos que son más que van con acorde al ciclo menstrual, hay otros que son un leñazo de estrógeno todo el rato, ¿verdad? Pero bueno, entonces, esa hormona extra a largo plazo sí puede generar que te salgan arañitas, que tengas siempre pesadez o demás, dependiendo también de los factores de riesgo. Hay que individualizar siempre, ¿verdad? O sea, hay mujeres que toman anticonceptivos orales toda su vida y no les sale ni una sola arañita y no han tenido nada, porque tienen una muy buena herencia, no tienen ni una sola familiar que ha tenido enfermedad venosa, y hay otros que pero si su mamá y su abuela pero sí por lo ejemplo, tienen, si mis dos abuelas tenían varices y yo tomé anticonceptivos orales por más de 10 años, las arañitas que tengo en las piernas no son de gratis. Es correcto, querida amiga. Y no solo eso, las mujeres también tenemos hijos, ¿verdad? Ay, eso es otra. Entonces, a ver, los embarazos hacen que se aumente la progesterona. Y la progesterona es también vasodilatadora. Entonces, en el embarazo se dan 3 cosas. En el embarazo se aumenta la progesterona, entonces se aumenta la sangre, o sea, se dilata la vena en las piernas, y entonces hay más sangre en la pierna que hay que sacar para el corazón. Después, usualmente en el embarazo, y principalmente después del segundo o tercer trimestre, a nosotros se nos duplica
la cantidad de sangre que tenemos. Ajá. Se aumenta como en un 40 o un 50%. Claro, ajá. Ujú. Entonces es más sangre la que hay que mover, o sea, sus Ujú. venas tienen que trabajar más. Ujú. Y encima agréguenle que dependiendo del tamaño, porque hay bebés chiquititos que tal vez no le hacen tanto peso a la mamá, el útero se sienta encima directamente de las venas en la pelvis. Ajá. Entonces es literalmente algo que está así, Ajá. encima, haciendo presión. Y las venas están tratando de pasar eso que se está haciendo la presión para llevar la sangre al corazón. Entonces, o sea, muchas mujeres terminan con varices en las piernas o con enfermedad venosa o se les hinchan gigante las piernas durante el embarazo. Uy, Ajá. sí. Por favor, si ustedes saben, alguna vez ven alguna embarazada con piernas demasiado hinchadas y ya le tomaron la presión y está bien, pónganle una media elástica, por favor. Porque, o sea, Es cierto, yo no me uno canso, yo no me sufre canso. demasiado de gratis. Bueno, a mí no se me hubiera ocurrido, pero a mí, Yo bueno, me a mí yo no me inflamé mucho, pero Yo pensaba que retenía líquidos. nada más de gratis, así por bebé. Sí, porque Porque ya algunas veces sí tercer- puede ser la tercer presión arterial trimestre, aumentada y todo, ajá. entonces sí hay que chequearlo, pero Pero si todo está bien y tienes la... Bueno, es que yo no me inflamé demasiado, pero es que yo fui una mamá muy joven, entonces Sí, pero ya al final que mi uno, aparato uno estaba muy siempre joven. dice como, ay, ya a estas alturas ya no me quedan los zapatos. Claro, ya no me quedan, exactamente, es que- ajá. Y se normaliza porque como dice usted, tengo bien la presión arterial y como que uno no, le da más. eso es literal, el chiquito está muy grande, está encima de las venas y sus Ajá. venas no pueden más. Póngale una media elástica y todo se va a solucionar. Wow. Pero bueno, o sea, tal vez mientras tenga la media elástica. Y o sea, entre más embarazos tenga la mujer, más... más, sí, claro, Aumenta. porque es más tiempo. Eso es lo que te digo de los factores de riesgo en su tiempo sumado. O sea, si usted hace algo, tal vez una vez en su vida y no lo vuelve a hacer, no va a causar mucho impacto. Pero si eso sigue sucediendo y repitiéndose, repitiéndose y repitiéndose, entonces eso genera, pues, un efecto, ¿verdad? Entonces, genera que puede haber una insuficiencia venosa en las piernas, pueden haber varices, puede haber todo el estigma de todos los síntomas que se presentan en la insuficiencia o en la enfermedad venosa crónica, pero además también, y otra cosa que no se habla mucho, son las varices internas en la pelvis alrededor del útero. Wow. Es más, le iba a preguntar, Doc, antes de empezar a hablar como con todos los síntomas, digamos, para que las chicas les quede claro, porque nosotros creemos que todos son varices. Y no sabemos la diferencia entre la insuficiencia venosa y la varice tal cual, ni que hay varices. Sí, todos los términos que usted quiera contarnos hoy, porque de verdad eso es un tema desconocido. Okay. Entonces, la enfermedad venosa crónica es como es como una gran enfermedad que engloba muchas cosas, ¿verdad? Entonces, una cosa es tener enfermedad venosa crónica y otra cosa es ya tener una insuficiencia o un reflujo documentado, digamos, que requiera como una intervención. Okay. Quirúrgica, digamos, quirúrgica o al menos de procedimiento. Entonces, la enfermedad venosa crónica en síntomas puede aparecer, digamos, sin tener ninguna manifestación. O sea, yo en este momento a alguien le puedo hacer un ultrasonido y ver que tiene una vena dañada y la persona puede no sentir nada. ¿Y por qué sucede esto? Posiblemente porque tiene una musculatura en la pierna súper desarrollada. Me pasa mucho con la gente que hace spinning o la gente que me consulta es como, o que es así como triatlonista o como que, ¿verdad? Entonces, como doctora, es que vine porque, digamos, hay veces que se me inflama esta vena, pero se me quita y yo no siento nada más, pero me vine a chequear. Y tiene una insuficiencia, o sea, la vena, de verdad, las válvulas casi no le funcionan, el reflujo, y tal vez no tenga tantos síntomas porque tiene mucha actividad, mucha masa muscular que le soporta eso para que no le dé los síntomas. Ok. No. Después, ese es como el primer estadio. Después, hay otras personas que el estadio 1 tienen arañitas o venas que se ven, digamos, como unos hilitos azules o verdes o rojitos, dependiendo de cómo se vean en la piel, que se ven como serpentosos, como irregulares. Esos es un estadio inicial. Okay. Usualmente ahí puede haber enfermedad con reflujo valvular, puede haber enfermedad con insuficiencia, como que la sangre no se está devolviendo, o puede no haber nada y nada más ser una manera de cómo la vena correguló para que no se dañara. ¿Okay? Después tenemos las varices, que son las varices que ya sí se sobresalen, que se ven como unas serpientes así grandísimas. Y esas varices, o que son gorditas, pues, o que parece que están a punto de reventar, ¿verdad? Ese es un estadio 3. Después hay un estadio un poquitito más, ese es un estadio 2. En un estadio 3 es cuando ya se hincha la pierna, como ahorita que estamos hablando de las embarazadas. Sí.
pero sin embarazo, ¿verdad? Que se hincha el tobillo, que se ve más gordo, que se ve, ¿verdad? Así como inflamado, o toda la pierna, inclusive hasta un poquito abajo de la rodilla. Después de eso podemos ver ya cambios en la piel, como que se ve la piel oscura, bronceada, oscura, como alrededor de los tobillos, circunferencial, que se ve como cafecito, bronceadito, o algunas veces hay como plaquitas blancas, como si estuviera, como cicatrices, como si estuviera atrofiada. Eso también es cambios en la piel. Es un estadio 4. Un estadio 5 es cuando ya una úlcera cicatrizó, que está cicatrizada, y un estadio 6 es cuando una úlcera está abierta. O sea, cuando hay una úlcera, una llaga en la pierna, que es tanta la inflamación por esa hipertensión venosa que hay, que la piel se reseca tanto que se abre la úlcera, y entonces pues esas cosas sí son un poquitito más difíciles de tratar, ¿verdad? Y uno trata de que no llegue a esos estadios. Y también después está la enfermedad venosa pélvica, que la enfermedad venosa pélvica básicamente es casi siempre secundaria. Hay otras cosas que la producen, pero casi siempre es secundaria a embarazos y múltiples embarazos o embarazos con bebés muy grandes, que hace que las venas internas de los ovarios, ¿verdad? Las venas que sacan la sangre de los ovarios o las venas que sacan la sangre del útero se hacen como varices, como las varices como de afuera, pero se hacen alrededor del útero. Y eso produce mucho dolor a la hora de menstruar. ¿Y se podría confundir como con una endometriosis? Sí, por supuesto. Es una de las cosas por las que más se confunde. Entonces, se puede, da mucho dolor a la menstruación, da mucho dolor también durante o después de tener relaciones sexuales, y da dolor a la hora de estar estar de pie. O sea, fija, estática, digamos, en bipedestación. O sea, cuando estás haciendo una fila del banco, cuando estás haciendo una fila de algo, cuando estás mucho rato de pie, le da como un dolor, como una pesadez en el vientre demasiado fuerte. ¿Y cómo se diagnostica eso? O sea, yo estoy con esos síntomas y... Usualmente lo más usual es que un ginecólogo identifique con un ultrasonido transvaginal las varices alrededor del útero. La otra es que las pacientes que me han llegado a mí es que ya no, o sea, ya fueron donde el ginecólogo, ya nadie sabe qué tiene, y en algún lado vieron, y entonces uno les manda un angiotaco o algún estudio un poquito más invasivo. Pero sí, inclusive pueden haber varices vulvares en la parte de la vulva. Doctora, bueno, esos síntomas ya que usted comenta ya tienen mucho dolor. Sin embargo, creo que antes de eso pueden haber otros síntomas que aparecen incluso por años, que a veces nosotras podríamos normalizar. O sea, como que me gustaría como dejar claro qué es lo que podemos normalizar y lo que no, ¿verdad? Porque muchas veces nos quejamos de sentir las piernas pesadas al final del día, de los tobillos hinchados, de calambres, picazón, cambios en la piel, pero digamos, hasta qué punto, ¿verdad? Es como esa señal de alerta. Yo siempre digo que si ya estás empezando a tener síntomas, no necesariamente haya una enfermedad instaurada, pero sí es importante tomar acción al respecto, porque ese es el momento que a mí más me gusta recibir a las pacientes, como hacer el ultrasonido y darme cuenta, no, usted no tiene nada de enfermedad, ok, ahora sí empecemos a actuar, porque o sea, hay que, ya estamos como en contrarreloj para que, y más si tienen factores de riesgo, más si tiene más si tiene enfermedad vascular documentada en algún momento en su familia. Entonces, o si estamos en perimenopausia, vamos a perimenopausia, que vamos a quedarnos sin estrógenos. Exactamente. Entonces, tener pesadez todos los días en las piernas no es normal. Tener calambres nocturnos en las piernas más de 3 a 4 veces a la semana no es normal. Las arañitas, si no tienen mucho síntoma, o sea, si no tienen mucha de esta sintomatología, sí pueden ser por algún momento, pues ya te digo, los embarazos o si tomaron anticonceptivos que hayan salido, pero no necesariamente si está teniendo síntomas, pues sea preocupante. Sí es preocupante si empiezan a salir más o si se ven más grandes o que de repente alguna empiece a doler o empiece a picar. Digamos, algunas veces me dicen, uy, doctora, es que ahí donde tengo las arañitas me pica mucho, y eso habla de resequedad. Y la resequedad viene asociada a inflamación de la piel, y la inflamación de la piel está asociada a que a esa zona tiene un recargo venoso que puede generar desinflamación. Entonces, o sea, es usualmente cuando nosotros tenemos estos síntomas es importante ver, porque muchos no van a tener una enfermedad instaurada que ya necesite de tener un tratamiento específico, pero si consultamos a tiempo,
posiblemente no vamos a llegar a requerirlo, ¿verdad? Es más fácil. Y es más fácil hacer cambios, ver qué está pasando. Muchas veces me pasó, digamos, en la pandemia que la gente estaba mucho rato sentada, no salía, no se podía hacer ejercicio, nada. Y entonces, después de la pandemia, entonces venían con dolor de piernas y era gente muy joven y nada más había que hacer cambios de estilo de vida para evitar que empezaran a tener enfermedades venosas a futuro. Claro. Wow. Doc, hablemos un poquito de qué es la terapia hormonal y toda esta parte vascular de nosotros las mujeres. Hay mujeres que en esta etapa obviamente ya están evaluando o están usando la terapia hormonal o de transición hormonal o de reemplazo hormonal. Algunas, porque depende de la época en la que estén. ¿Eso puede cambiar el riesgo vascular bien o a nivel... Yo sé que lo hablamos ahora a nivel individual, dependiendo de los riesgos familiares. Pero para quitar ese tabú de lo que tal vez hablamos fuera de grabación un poco más, de que nosotras creemos que tal vez ese estrógeno que consumimos sustituye o no realmente la función que hace nosotros natural, y a nivel de venas, si realmente podríamos tener esa tranquilidad o no, porque a veces creemos que la terapia hormonal es como... satanizada. No, o también, digamos que las mujeres la toman también, de hecho lo hablábamos ahora un episodio que grabamos antes, de que a veces creemos que tomar terapia es como la píldora mágica para solucionar todo, ¿verdad? Y entonces no necesariamente. hay casos que sí, hay casos en que tal vez no. Ok, dependiendo de qué riesgo cardiovascular estamos hablando. Riesgo cardiovascular coronario, si la persona no tiene ningún antecedente de infarto coronario, digamos, de infarto agudo de miocardio, ni nada por el estilo, y tiene un riesgo pues aceptable, no trombótico, pues, sí se ha visto que empezar temprano la terapia hormonal, más si son personas que han tenido una menopausia muy temprana, sí favorece o disminuye el riesgo cardiovascular. Entonces, en eso sí, digamos, sí se puede generalizar un poquitito más de que sí es muy favorecedor, ¿ok? En la parte ya arterial periférica o venosa, de mi parte, yo realmente a las pacientes lo que les digo es, tal vez yo no lo vaya a indicar para proteger el sistema venoso vascular o venoso vascular o venoso arterial periférico, porque hay muchas otras cosas que pueden protegértelo y sin necesidad de tomar estrógenos que no siempre le van a caer bien a todo el mundo. Pero yo lo devuelvo a la inversa. Si usted como mujer está necesitando tomar o algún tipo o tener algún tipo de terapia de reemplazo hormonal por los síntomas que estás teniendo, digamos, yo como vascular no se lo voy a contraindicar a menos de que haya algo muy tajante para contraindicarlo. Porque también parte del bienestar de una mujer es sentirse bien para poder hacer ejercicio, dormir bien, o sea, y yo necesito que haga ejercicio, que duerma bien, que se alimente bien, que tenga músculo, que tenga músculo, o sea, yo necesito que haga todo eso, ¿verdad? Entonces, si el estado en el que está, digamos, de la menopausia le está causando pues, tanto disconfort, o sea, no, o sea, que tiene que estar bien, ¿verdad? Entonces, ¿en qué pacientes definitivamente no recomiendo una terapia de reemplazo hormonal, al menos oral? Oral, eso es lo que decía, porque hay algunas otras que son... Al menos oral tomada es en pacientes que hayan tenido una trombosis venosa profunda o una embolia pulmonar. Esos pacientes no, porque ya tienen un factor de riesgo agregado para volver a hacer otra trombosis. Y sí se ha visto que los estrógenos tomados tomados principalmente la razón porque son tomados es porque pasan por el hígado. Y cuando pasan por el hígado estimulan factores de procoagulantes, o sea, para hacer coágulos y inhibitorios. Entonces, ese paso por el hígado del estrógeno tomado sí genera un factor de riesgo más. Entonces, ya tenés otro factor de riesgo importante para hacer trombosis, es un no. Entonces, pacientes que hayan tenido trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar, no, está contraindicado. Y en pacientes que tengan alguna trombofilia de alto riesgo trombótico. Entonces, ¿qué es una trombofilia? Básicamente es una herencia genética que usted no pidió. Número la rifa. Pero que la tuvo
y que muy pocas personas lo saben hasta que ya tienen una trombosis. Y específicamente hay unas que se llaman factor 5 de Leiden, antitrombina 3, proteína C o proteína S. Esas 4 son como las más riesgosas. Okay. Entonces, paciente que tenga esas 4 trombofilias, sí también está contraindicado. De ahí en fuera, hay que individualizar más el caso. Sí es cierto que no hay evidencia científica para estrógenos que sean en gel o en parche transdérmicos. O sea, esos, inclusive en pacientes que hayan tenido estas contraindicaciones que les dije, mientras no sean tomados, uno los puede pues, seguir de cerca, ¿verdad? Ajá. Entonces, o inclusive hay otros artículos que hablan, eso ya es un poquito, ¿verdad? Más casos individualizados y que se puede negociar con el paciente si están tomando anticoagulación porque tuvieron una trombosis y están con demasiados síntomas, uno podría permitir que tomen estrógenos porque tienen la anticoagulación, o sea, tienen el medicamento que evita el coágulo, pero no tienen que estar encima para poder saber que no vayan a hacer un coágulo, porque ahí sí. Claro. Sí. O sea, tienen que ser pacientes que sean muy bien vigiladas. Ajá, y que se porten bien. Y digamos, por ejemplo, si en ese tipo de pacientes, si le agregamos, por ejemplo, lo que hemos hablado, factores de obesidad, que no se mueven, etcétera, etcétera. Sí, todo eso. Por eso te digo que por eso les digo que yo no indico terapia de reemplazo hormonal para que el efecto protector de los estrógenos me ayude a la parte arterial y venosa, porque en realidad los factores de riesgo modificables de enfermedad arterial, que son controlar la presión, controlar el colesterol en la parte arterial, no fumar, hacer ejercicio, esos son los factores que se habían visto y que realmente protegen que no haya una enfermedad arterial periférica. Entonces, pues yo no voy a indicarle un estrógeno a una paciente que no lo necesita si puede hacer todo eso más. Claro. Y en la parte venosa realmente son, es muy similar, es hacer ejercicio, ojalá fortalecer la musculatura de las piernas, tratar de utilizar un calzado adecuado, que no sea muy restrictivo para que el pie de verdad pueda hacer como todo el movimiento, ¿verdad? Entonces los tacones o los zapatos muy planos no funciona mucho. Por eso no uso tacones. Usar medidas de compresión elástica cuando tiene eso le iba a preguntar, digamos. Ahora se habla mucho de eso, como con los viajes largos o ese tipo de cosas. Ajá, los viajes largos, pero digamos, por ejemplo, mujeres que pasan sentadas 8 horas frente a una pantalla, que trabajamos así, lo ideal debería de ser, o sea, ¿qué prevenciones podemos hacer en esta etapa que todo va cambiando, como y las medidas elásticas? Y también quiero hacer ahí una nota a lo que vos estás diciendo, porque el otro día lo leía, o sea, el hecho de que hago 1 hora en el gimnasio, pero después estoy 9 horas sentada en la computadora, eso, o sea, sigo siendo una persona sedentaria, ¿verdad? O sea, es muy importante porque a veces como que creemos que lo que hacemos con una mano lo hacemos, o sea, como ya fui al gimnasio 1 hora, entonces ya no importa. Ya todo funciona bien. Ya check. Ajá. Pero el estar todas esas horas. Sí, o sea, de nuevo como al tema de lo de la pandemia, cuando la gente teletrabajaba, la gente no se levantaba, no caminaba, ¿verdad? Entonces, si usted es una persona que trabaja mucho rato sentada, y tiene que pasar horas enfrente de una computadora, o sea, lo más barato y lo principal que usted puede hacer es hacer descansos activos. O sea, usted ya lleva 45 minutos, sentada, levántese, vaya por agua, hágase un cafecito, tómese un té, pero camine. O sea, yo tengo una técnica que es tomar mucha agua, o sea, tener siempre la botella, entonces me dan ganas de ir al baño, entonces me toca levantar. Ajá, exacto, o irse al baño. Pero digamos, al menos, y hay gente que yo sí sé, digamos, porque me pasaba que también me decían doctores que yo trabajo y a mí yo tengo que estar sentada todo el rato. Yo me pongo a levantar y hacer recreitos, a mí me regaña. Entonces, al menos empezar a mover las piernas, ¿verdad? O sea, hacer punta, talón, ahí sentada, trabajando, punta, talón, estimulando o movimientos circulares, ¿verdad? En las piernas, para que entonces, pues, sí, aunque sea algo, se le mueva al músculo y le ayude un poquitito, ¿verdad? O sea, porque yo sé que hay realidades de realidades, pero lo ideal sería al menos descansos activos cada 45 minutos, o si no, estos movimientos que les dije. Hay gente que tiene hasta un escritorio con caminadora. Ajá, eso he visto. O sea, eso es fenomenal. O sea, o sea, si pueden estar caminando y haciendo pasos, o sea, perfecto. Porque en realidad,
el movimiento es lo que ayuda. O sea, No es que vaya a bajar de peso, es que va a ayudar a su sistema vascular. Hay pacientes que me dicen, ay, doctora, a mí me cuesta hacer demasiado ejercicio, yo es que de verdad, ¿cómo saco tiempo? Y le digo yo, es que usted tiene que empezar con cosas chiquititas. O sea, usted va al súper y casi que siempre todos parqueamos súper cerca para que nos quede la parada. ¿Por qué? ¿Para qué largo? Y damos vueltas en el parqueo si no se hace algo, ¿no? Ajá, no, y yo soy de las que dice, uy, tuve suerte, llegué a la pura parte de la entrada. Ajá, no. O sea, no, vaya, parquee. O sea, larguito, ahí en el más por menos, cuando hay como el más allá, ahí vaya. Y se viene caminando, ¿verdad? Y ya esa caminadita fueron, ¿qué? 2 minutitos de que usted caminó. Y ahí ya está haciendo actividad. O, por ejemplo, si usted trabaja en un ascensor, en un edificio donde hay ascensor, suba las gradas. Sí, eso sí, yo trato de hacer eso. Eso sí, es cierto, o sea, sí. ahí no tiene Eso que alterar su rutina, ahí no tiene que agregar ningún tiempo para hacer ejercicio y usted está siendo activo, nada más está eligiendo caminar. O sea, vaya al supermercado y jale el carrito bien lleno de cosas. Ajá, ese tipo de cosas. Si usted tiene la oportunidad de que vive cerca de un súper y tiene carro, si no está lloviendo, vaya caminando al súper y devuélvase. Si no es mucho, y devuélvase con las bolsas para que haga pesas de paso. Pero si no es mucho lo que tiene que comer, pero ese tipo de cosas. Iniciar con un hábito pequeñito, ya te hace la diferencia. El mindset, ¿verdad? Exacto. Y usar las medias compresoras. Las medidas de compresión elástica va a depender. Yo no siempre se las mando a todo el mundo como estricto. Hay gente que se las mando todos los días. Si ya porque tiene eso es como muy venosa. caliente, ¿no? Son como muy calientes. Yo uso medias de compresión elástica para trabajar todos los días. Todos los días. Ya está acostumbrada. Es que yo creo que nosotros estamos como el pensamiento, no sé vos, pero mi pensamiento, mi creencia es que son calientes y hace demasiado calor. Honestamente, a mí me las dieron en el posparto de Lorenzo, mi hijo mayor. Me las puse los 2 días que estuve internada en el hospital porque tuve una dificultad. Y ahí están guardadas en hace 7 años. Pero consideras que son calientes. Es que depende. O sea, puede ser que no sean estéticas. No por no, estética. Pero ahora hay muchos, o sea, es que antes era más como de poliéster. Ajá. Y entonces eran como era un textil un poquitito como más las que usaban las abuelas de Ajá, uno, y como sí, que se veían como lustrosas, sí. como brillantitas. Sí, no, ahora hay muchísimo más. Hay mezclas de más textiles. Hay de algodón, de bambú. O sea, hay como muchos textiles distintos. Entonces, realmente no necesariamente sí llegan, obviamente, no mucha gente le gusta, pero si llegan, lo ideal es que lleguen por debajo de la rodilla, ¿verdad? Entonces, no siempre les encanta, siempre me preguntan, ¿no hay unas que se pueden utilizar como hasta el tobillo? Y yo, es que no te comprime la pierna. Exacto, la pantorrilla no comprime ahí. Pero no siempre van a ser necesarias para todo el mundo. O sea, si vos sos una persona que no tiene muchos síntomas, que solo tiene arañitas, pero no tenés dolor, ni pesadez, ni hinchazón, ni nada por el estilo, o sea, como que sentís que las piernas no las tenés pesadas y se te hace el Doppler y no tenés un reflujo importante, no hay que usarlas todos los días, o sea, puedes aumentar tu masa muscular, puedes hacer ejercicio, puedes ser una persona activa, levantarte, hacer descansos activos y todo, y no necesariamente ocupes. Lo que pasa sí, tal vez para viajar. Ajá. Para viajar siempre les recomiendo, si es un viaje más de 3 horas, sí. Y igual, bueno, hay veces que uno dice viaje más de 3 horas en avión y uno aquí manejando. Buena también, presa. ajá, exactamente. Una buena presa. Entonces, andarlas ahí tal vez como para ponérselas tal vez en la guantera, ¿verdad? Por aquello de que se conviertan 3 horas, no sé, en la general. Doc, pero a veces también podemos confundir un poco, vamos a ver, digamos, como qué es sentir las piernas pesadas con realmente, porque con ir al gimnasio, por ejemplo. Que usted dice, o sea, estoy... como fatiga muscular. Exactamente, con la pierna pesada, porque, digamos, ya ahora que usted lo dijo, yo dije, uy, cuando yo le pongo mucho al gimnasio, yo a veces digo, uy, siento las piernas así como que, Sí, pero eso es como una fatiga muscular, no necesariamente se siente, es que, digamos, la pesadez se siente más como a nivel de los tobillos. Como de los tobillos y el dolor es como una pesadez y un dolor que está como asociado mucho a la parte de abajo, como de la mitad para abajo de la pierna y también en la parte de atrás de la rodilla. Como claro, ahí pero en nosotros no tendemos a tocarnos. Digamos, por ejemplo, cuando nos hacen un masaje, ahí usted se da cuenta que dice, me duele eso también. Y a mí me pasó un día de esos que yo dije... me duele todo el cuerpo, ¿verdad? Básicamente, o sea, sí, o sea, y ahí esa parte de atrás de la rodilla
Me dice, ¿le duele la parte de atrás de la rodilla? Y yo, no. Y yo, sí, o sea, eso me duele mucho. Igual en los tobillos, o sea, tal vez yo no siento. No es tan consciente. Claro, exactamente, yo no siento ese dolor y claro, donde me las tocaron los puntos, yo sentía como que me iba a descomponer. Es que una paciente que si tiene pesadez lo siente todos los días. O sea, Okay. el comentario es, doctora, siento un bloque de cemento en mi pie. Ok. O sea, me siento, o sea, esa pesadez, siento un bloque de cemento ahí que lo ando jalando en mi pie. O Sí, sea, no es como... no es algo como, porque uno puede tener derecho a tener pesadez sin tener enfermedad venosa, porque a veces que hemos hecho mucha cosa, muchos hemos estado mucho de pie, ¿verdad? Y las venas eventualmente hay días que uno se van a dice, recargar, ¿verdad? O sea, entonces, pero algo que es como constante, como que todos los días, ¿verdad? A pesar de que eleva las piernas, a pesar de que hace las recomendaciones, tiene buenos estilos de vida, trata de hacer y sigue teniendo dolor de piernas, pues ahí es cuando ya es un síntoma más insistente. Doctora, en cuanto a estilo de vida, estamos hablando mucho del tema del sedentarismo y de que nos tenemos que mover, pero ¿qué tanto influye, digamos, la alimentación, el peso, el sueño, la falta de sueño? Mucho, de hecho. La alimentación, más que todo, y el dormir, yo los podría poner como un poco similar. Si nos alimentamos mal, y si no dormimos, usualmente el cuerpo tiende a estar en un estado como más de alerta. Entonces es un estado que favorece la inflamación. Y eso no le gusta a las arterias ni a las venas. En las arterias se puede generar placa aterosclerótica y en las venas básicamente el endotelio empieza como por estar inflamado a disfuncionar y entonces puede empezar a generar cambios en las valvulitas, puede empezar a generar cambios en la pared de la vena y hacerla más fofita. Okay. Entonces, eso es un mecanismo por el cual se daña una vena para devolver la sangre. De nuevo, no es algo como que sucede en un momento en específico del tiempo, sino que si tenemos ese estilo de vida por muchísimos meses o años, pues eventualmente sí nos va a pasar la factura, ¿verdad? Pero sí, y la alimentación va también asociada con el tema del peso, ¿verdad? O sea, no es no comer, es comer bien, ¿verdad? Y comer, pero hay comer gente delgada que tal vez no, o sea, porque, sea claro, como un gordo flaco, digamos, o sea. No, y las varices se ven en piernas de todo si toma tipo. gaseosas, Sí, pero puedo ser delgada, digamos. Ajá. Si toma gaseosas, si come alimentos procesados, si come alimentos con mucha sal, retiene líquido, todo eso va a ocasionar que poco a poco se vayan enfermando las varices. Por eso, el que sea usted delgado y tenga malos hábitos no es sinónimo de que su sistema va a estar... Y en realidad el sobrepeso ni siquiera es tanto lo que se ha documentado como ya un factor predisponente para enfermedad venosa como tal mecánico, es cuando hay un índice de masa corporal arriba de 30, digamos, que en el cuerpo cuando nosotros respiramos, ¿verdad? Y todos los movimientos, hay cambios de presión en el abdomen y eso también ayuda a devolver la sangre hacia arriba porque se genera como un vacío, entonces ese vacío ayuda como a chupar, por decirlo así, la sangre hacia el corazón. Cuando hay el embarazo o cuando hay mucho peso de más, índices muy arriba, de 30 o 32, se ha visto que ese vacío se pierde un poquitito, entonces hay un poquito más de restricción y compresión del flujo. Entonces es hasta esos pesos donde sí, digamos, sí afecta mecánicamente un peso de más. Doc, perdón. Hablemos un poco de mitos, porque ya se nos está acabando el tiempo para poder llegar así como un poco más al final. Sí, yo quería decirle eso porque, bueno, antes de empezar, yo le contaba que yo crecí viendo a mis abuelitas. Ese es uno de los mitos. Sufrir por las venas, digamos, desde un punto de vista estético, ¿verdad? Yo lo recuerdo desde un punto de vista estético, que ellas querían ocultarlas. Entonces, como que mi inconsciente es como desde un punto de vista... Pero hablando de todo esto, usted dice, o sea, siento un saco de cemento en las piernas, o sea, las varices tienen un montón de efectos más allá desde el punto de vista estético. Por supuesto. El principal es un tema de calidad de vida. O sea, no es normal tener dolor todos los días y vivir con el dolor. Hay veces que uno como mujer se ha encargado como de, no, si me duele algo, me tomo una pastilla y sigo. No. O sea, hay que hacer un alto y realmente ver por qué está doliendo y que esto no es algo normal y que se puede curar. Lo otro, no necesariamente es algo solo estético. Las varices pueden llegar a tener complicaciones como deterioro de la calidad de la piel, de la pierna, digamos. Puede tener causas como úlceras, ¿verdad? También que se abran. Es factor de riesgo para generar trombosis en las piernas y eso puede generar una embolia pulmonar. Inclusive hay veces que es tanta la presión en las varices que se pueden abrir y sangrar también las varices.
Entonces, esto poca gente lo sabe porque poco se habla. Pero sí tiene muchas complicaciones por las cuales uno tal vez no tiene que dejar como que lleguen a eso. Por supuesto. Y entre los mitos, digamos, a veces la gente, bueno, esto, digamos, inclusive con Vale, digamos, si mi mamá tenía varices, yo tampoco puedo hacer nada, o sea, es genético, o sea, siempre, a veces pensamos que si porque ella mi lo tuvo, mamá, yo tengo. ajá, exactamente, ya no puedo hacer nada, o sea, sí puedo hacer completamente la prevención. Que es como una sentencia, ¿sí? Ajá. Como ya no se puede hacer nada. No, o sea, en cualquier momento llegan. Si es un factor no modificable, o sea, la genética es un factor no modificable y sí, digamos, la teoría sí dice que hasta un 80 o 90% de los hijos, o sea, si usted tiene un papá o una mamá que tuvo, usted puede llegarlo a desarrollar hasta un 80 o 90%, pero también ahora se sabe mucho que la prevención es importante. Entonces, ¿cómo prevenimos? Si trabajamos mucho rato de pie, mucho rato sentados, empezar a ser más activos, ¿verdad? Estar conscientes de que tenemos que estarnos moviendo, que estar activando la bomba muscular para devolver la sangre. Si no nos podemos movilizar mucho, entonces ser enfáticos en ir a conseguir una media compresión elástica para utilizarla mientras trabajamos. O sea, pacientes que tienen herencia, ¿verdad? Estoy hablando. Si tenemos síntomas, pues acudir, ¿verdad? Y ver, o sea, chequearnos. No necesariamente uno tiene que chequearse siempre. O sea, si usted tiene herencia, con una vez que vaya al año, o inclusive una vez cada 2 años, mientras se mantenga sin síntomas, es más que suficiente, pero estar ahí encima, ¿verdad? Claro. Hacer ejercicio, tener buenos hábitos de alimentación, todo eso va a ayudar mucho a que pues, no avance la enfermedad venosa. Por supuesto. Hablemos ya para ir cerrando, digamos, ya hemos hablado de varias señales, síntomas y todo, pero digamos, señales de alarma que definitivamente no deberíamos de ignorar. Y en qué momento una mujer debe decir, ya eso no es un tema estético. O sea, ya hemos hablado un poco, pero para dejar más puntual. Como el resumen de... Como un checklist, digamos, de esas señales para las chicas que nosotras, digamos, porque hoy hemos aprendido demasiado. O sea, yo a veces como, ¿cómo? Bueno, el dolor persistente que no se quita. O sea, el dolor persistente que no se quita es un síntoma importantísimo. Dolor acompañado de inflamación, o sea, como que la pierna, y principalmente también si se inflama más que otra pierna, ¿verdad? Eso puede inclusive ser una trombosis. Entonces, el dolor y el dolor asociado a hinchazón de la pierna es algo que nos debe de preocupar y que debemos acudir a atención. Ver que haya la piel se manche, que la piel se manche, que se oscurezca, que haya piel donde se ve como cicatrices y usted diga, no, qué raro, yo nunca tuve una herida, porque tengo esto, mancha blanca como una cicatriz ahí en la pierna. Eso también tiene que hacernos consultar, porque eso significa que hay inflamación crónica en la pierna y que estamos pues con riesgo de que se nos pueda hacer una úlcera. Pero principalmente yo creo que serían esas. Obviamente si hay varices, hay que consultar, ¿verdad? Claro. Sí, no esperarse a que ya estén ahí gigantes y con un dolor insoportable para llegar a la consulta. Pero esas 3 cosas yo creo que son, o sea, deterioro de la calidad de la piel, como que se manche mucho o que se oscurezca la piel y usted no entienda por qué, y mucho dolor e inflamación, son cosas que hay que consultar. Ay, doctora, muchísimas gracias por este espacio, porque como dice Laura, hemos aprendido un montón. Si solo antes de cerrar, bueno, ¿vas a hablar del ultrasonido? No, dale. Solo antes de cerrar, porque creo que tal vez no sé si todas estarán de acuerdo conmigo, pero normalmente nosotras las mujeres no pensamos en ir a un vascular. O sea, no es como lo primero que puede pasar por la cabeza. Bueno, eso está, no sé, podemos pensar en cualquier otra cosa, inclusive ahora como hablábamos. Más estético. En estética que más que en eso. ¿Cómo es una valoración completa y cuándo se indica el ultrasonido? Doppler. Yo a todos mis pacientes que llegan al consultorio les hago ultrasonido siempre. Okay. O sea, es una herramienta del examen físico indispensable para mí. O sea, porque sí hay muchas cosas que se pueden ver como con la clínica y el examen físico, pero si uno tiene un Doppler y uno puede valorar y ver, descartar cosas, o sea, yo siempre se los indico, o sea, se los hago a todos. Y digamos, en este caso, porque yo sé que, o sea, uno puede encontrar en redes sociales muchos lugares de estética que te dicen, te quito las varices con láser y todo esto.
Entonces, ahora, antes de empezar a grabar, habíamos hablado un poquito del tema de la importancia de ese ultrasonido. Entonces, por eso es que... ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Ajá. El ultrasonido es importante porque usualmente la arañita o la venita que quieres inyectar es un signo de algo. O sea, entonces, o puede ser un signo de que pues has tomado estrógenos, ¿verdad? Y salieron, o es un signo de que la vena está un poquito sobrecansada, ¿verdad? Que ha tenido presión venosa y que ha tenido que ver cómo mitiga esa presión. O puede ser un signo de que hay una enfermedad que hay que tratar de fondo antes de inyectar esa arañita. Entonces, el problema es que mucha gente va y se inyecta esas varices o esas arañitas y le siguen saliendo y le siguen saliendo y le siguen doliendo las piernas y piensan que con inyectárselas se les va a curar. Y el problema es que no. O sea, el profesional que te está inyectando no te está diciendo todas las cosas que tienes que hacer para prevenir que te salga la enfermedad y que te avance la enfermedad si es que no la tenés. O ese mismo profesional, si tenés la enfermedad, no se está dando cuenta y si tenés una insuficiencia de alguna vena superficial que hay que tratar, pues no lo vas a ver, entonces no te la va a tratar y te va a seguir saliendo. Entonces, sí, el ultrasonido no Doppler a mí me parece que es una herramienta que es muy necesaria más cuando pasan estas cosas como para saber y tener la conciencia de, bueno, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué es necesario, qué se puede corregir. Y ese análisis se hace en consulta. Una paciente que ya consulta, la entrevisto, veo los factores de riesgo que tiene, los antecedentes y conversamos los síntomas, se le hace el examen físico, se le hace el Doppler y vemos qué tratamiento. Hay algunas que me da tiempo de inyectarlas, hay otras que tienen un historial gigante que tenemos que hacer una segunda sesión porque hay pacientes que tratar, ¿verdad? Hay otros pacientes, pero siempre trato como de ver esa parte muy bien, porque es que si uno no conoce a la persona y no la ve bien en su contexto, pues difícilmente uno le va a poder ayudar tanto para prevenir como para tratar. Eso es demasiado importante. Yo creo que ese sería como el mensaje final de este episodio, de que de verdad vayamos al especialista correcto en el que realmente nos pueda dar esa guía, y más en esta etapa, porque creo que ahorita en redes sociales nos venden demasiada maravilla, demasiadas cosas que a veces ni siquiera entendemos ni pensamos que eso lo tenemos que ver con tal especialista, y en este caso las venitas y la parte vascular y todo lo que nos aparezca en ese sentido con un especialista en vascular. Doc, ¿dónde la podemos encontrar en redes sociales? Me pueden buscar en Instagram como doctora Gloriana Soto. Muchísimas gracias, doctora. Y además, muy pronto va a estar también dentro de la lista del directorio de los profesionales sin reglas. Muchísimas gracias por haber venido. Nos encantó. Y que ojalá la podamos tener el próximo año en el festival. Con mucho gusto, claro. Si me invitan, yo estaría muy encantada de ir. Que sería un temazo. Esto fue Sin Reglas Podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Chao. Chao. Si querés seguir educándote sobre temas de menopausia, nos vemos en el próximo episodio para seguir rompiendo las reglas juntas. Nos despedimos. Podés encontrarnos en sinreglascr.com o en nuestras redes Sin Reglas CR.